Arranque de lunes. En los años 70 y en los años 80 las juventudes políticas cumplieron un rol público importante, relevante, con bastante peso en vastos sectores de las militancias y también de sus propios partidos. Este mediodía en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, militantes de algunas de las principales agrupaciones juveniles se reunieron para lanzar lo que ahora se llama la Mesa de Juventudes Políticas. Con el apoyo de Cedronar y de Red Solidaria, anunciaron una campaña conjunta para combatir en principio el consumo de drogas. Y para hablar del rol que tendrá esta mesa, estamos aquí con Peter Robledo del PRO. Pedro, gracias por estar aquí. Y Leandro Santoro de la agrupación Irrompibles de la Unión Cívica Radical. Bienvenidos, muchachos. Gracias. También participó Horacio Pietragalo de la Cámpora en la reunión de hoy en el Cabildo, ¿no? El Cuervo. Estuvo bien y el Cuervo Larroque. ¿Estuvo bien? Estuvo muy bueno, la verdad es que veníamos trabajando hace tiempo en esta mesa de unidad política juvenil. Veníamos más o menos juntándonos desde diciembre, mediados de diciembre. Fue una mesa que se logró después de muchas discusiones. Yo contaba que hoy nos preguntaban cómo se conformó, inclusive ayer a las 11:30 de la noche estábamos todavía intercambiando llamados de teléfonos para ajustar algunas cositas que había que ajustar para que todos nos sintiéramos cómodos. Es importante destacar que esta mesa busca la unión en ciertos puntos, pero que hay temas estructurales en los cuales vamos a seguir pensando distinto y trabajando distinto porque somos partidos políticos que representan a distintas fuerzas. Pero sí estamos convencidos que para poder establecer política a largo plazo y que no venga un gobierno y vaya para atrás, se necesita el consenso de las fuerzas, de las principales fuerzas del país y no porque también de todas aquellas que se quieran sumar. ¿Sobre qué ejes van a trabajar en conjunto, puntualmente? Bueno, como decía Pita recién, para nosotros es importante aclarar que la mesa, si bien va a tener una primera impronta vinculada a la prevención de las adicciones, no se va a limitar solamente a eso. Sino la idea es construir un espacio que se mantenga en el tiempo y que nos sirva para discutir política aprovechando las distintas vertientes ideológicas y ver cuáles son las coincidencias que encontramos. Usando las diferencias también como punto de partida, digo, o sea, la idea es que hay algunos elementos que forman parte de la agenda pública que se discuten en el marco de una campaña electoral. Pero hay algunos elementos que no, que nos traviesan a todos de alguna manera. ¿Cuáles son esas coincidencias? Por ejemplo, el tema del abuso de la droga, ¿no? Para nosotros el tema de la droga es un tema interesante porque habla también de lo que nos pasa como sociedad. A nosotros nos gusta decir que la droga es la consecuencia de un problema mucho más profundo, que no es cuestión de demonizar de alguna manera la sustancia, sino es de animarse a discutir qué le pasa a un pibe que tiene la necesidad de tomar cocaína para divertirse una noche, o qué le pasa a un muchacho que tiene la necesidad de drogarse para poder producir o para poder ser creativo. Hay un problema de época que requiere una mirada política. Y por eso lo importante, como decía Pedro recién, de la unidad de las culturas políticas argentinas para poder enfrentar el problema de manera estructural y dejar la lógica superficial y berreta que muchas veces estamos obligados a discutir. Superficial y berreta, está diciendo sobre la lógica de los partidos políticos en Argentina. No, del debate público en general sobre este tema, no de los partidos. Generalmente los partidos políticos, ¿no? Y los medios de comunicación. Bueno, son partidos políticos en general. Sí, tal cual. Y cuando se habla de diálogo, la primera sospecha es que hay acuerdo espurio. Bueno. ¿Cómo luchan contra eso? ¿Cómo se...? Yo creo que lo está demostrando el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, en las últimas semanas. Cuando empezó a haber un mayor diálogo con la Casa Rosada, se pudo demostrar de que se destrabaron obras que estaban a la espera de todos los porteños, como por ejemplo el contracarril de la autopista Cantilo, que solamente se necesitaba correr 10 metros para poder empezar su construcción y por falta de comunicación, una cuadra, una plaza lo separa. No se pudo realizar. Y hay medios de comunicación, formadores de opinión, inclusive actores políticos que llaman a eso un acuerdo espurio. Yo creo que deberíamos repensar qué es la política, qué es el Congreso, qué es la democracia, es la discusión, el acuerdo, el intercambio, ¿por qué no?, de los intereses, ceder en algunas cosas y no ceder en otras. Eso es la política. ¿Cuántos años tenés? 22. Y empezaste a militar recientemente, evidentemente, ¿no? No, por tu edad. Empecé a militar en mi último año de la secundaria. Hace 4. Tenía 17. Claro, 5 años. 5 años. Sí, para mí es un largo tiempo. ¿Qué te lleva a militar? ¿Qué te llevó a militar, a meterte Es en la una política? larga historia, la voy a resumir. Yo en el 2001 trabajaba en una comedia musical con Mora Godoy, que se llamaba Tanguera, que producía Alejandro Romay. Tenías 10 años. Tenía 10 ¿Y años, cantás? bailaba y actuaba. Y en el preestreno de la prensa, nosotros tuvimos que quedar encerrados en el teatro, porque en las calles que Diciembre de del afuera 2001. se vivió una situación muy caótica.
Y me acuerdo que salí al otro día a la calle Corrientes y vi todo destruido, obviamente yo era muy chiquito, y me sorprendió lo que podían hacer grupos de seres humanos unidos. Para bien o para mal, pero lo que me pude dar cuenta es que humanos unidos podían forjar las decisiones de este país. Y ahí es cuando me empecé a interesar, obviamente que no militaba a los 10 años, pero desde ahí me empecé a interesar en la política, a darme cuenta de que había que formar parte de algo para generar cambios. En tu caso, Leandro, que llevas un apellido de la prosapia radical. Un nombre de la prosapia Sí, pero radical. de casualidad. Tengo familia peronista e independiente, ¿no? Sí. Es el nombre de Leandro Alem, Sí, digo. claro, sí, pero no tiene nada que ver con Alem. ¿Y cómo empezaste? No, ¿Qué te empecé de pasó? muy pibe también. Lo que pasa es que, bueno, yo soy un poco más grande que Peter, yo soy parte de una organización política juvenil fuerte del radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires y que siempre además tuvo históricamente desde los 80, inclusive mucha presencia barrial. Y toda esa apertura democrática quedó en el barrio de Caballito, un barrio típicamente radical, y había mucha actividad comunitaria. Y las primeras actividades tuvieron que ver con lo social, con lo comunitario, y después la universidad te parte el bocho. ¿Qué facultad en tu caso? Yo soy politólogo, soy docente Ciencias de la políticas. Sí. Pero bueno, sociales, viste, es una facultad hiperpolitizada. Yo ya era militante cuando ingresé, pero en general uno se acerca a la política de una manera y después decide quedarse cuando asume cuáles son las reglas de juego y las juega. ¿Hasta qué edad es joven para ustedes en la política? Y por lo menos nosotros orgánicamente uno puede pertenecer a la juventud del PRO hasta los 31 años. Por lo tanto, ese es el tope político. O sea Pues que cada uno se puede para sentir otro joven. Hoy lo viste al Cuervo Larroque y podría ser tu padre. Y no sé si mi padre. Yo creo que el Cuervo... 43, Sí, el tiene Cuervo- 42, 43. Bueno, sí. El Cuervo representa, es el secretario general de la Cámpora y obviamente tiene un peso muy fuerte en la política argentina y en la organización juvenil más importante que hoy tiene el peronismo. Ustedes han mirado la cámpora como proceso político, han coexistido con eso, la Bueno, juventud sí, del PRO. obviamente que nosotros somos más o menos de la misma existencia al mismo tiempo que cuando surgió la Cámpora. Yo creo que lo que va a hacer la Mesa de Unidad Política Juvenil es poder romper con muchos prejuicios, tanto de un partido hacia el otro como de la política misma. Y me parece que el día que podamos ver a 3 o más chicos de distintos partidos políticos con una misma pechera que sea la de la República Argentina y vemos que un pibe de la Cámpora le pasa un bidón de agua a uno del PRO y se genera un buen vínculo, los vamos a acordar de este día como algo que sirvió para, creo, el diálogo en la política que durante mucho tiempo faltó y creo yo que en estos últimos años algunos líderes políticos profundizaron ese no diálogo. Bien, queremos estar cuando eso pase. Por Claro último, que ¿qué sí. es ser radical hoy? O pertenecer a una agrupación joven radical, ya que en el radicalismo hay como miradas muy distintas sobre la sociedad. Bueno, también es un significante que está en discusión, en disputa. Yo soy socialdemócrata, alfonsinista y interpreto el radicalismo de esa perspectiva. A mí me gusta hablar inclusive del socialismo democrático. Para nosotros el radicalismo es la herramienta que sirve para la Argentina a los efectos de poder construir un país para todos, un estado de bienestar, una democracia participativa. Pero eso mismo lo dirían Lita Carrió, Cobos, López Murphy o No, no Leopoldo sé, yo- Moró, que pertenecen hoy a espacios distintos. Sí, pero no. Algunos de ellos pertenecen al mismo espacio y otros a diferentes. No sé si todo el mundo habla del estado de bienestar, ni del socialismo democrático, ni de la democracia participativa. Se habla, me parece, de una... A ver, hay genéricos que sirven para explicar las buenas intenciones de los políticos. Lo que se trata, me parece, es de construir herramientas que sirvan efectivamente para poder dar la discusión del poder en la Argentina, para poder construir un estado de bienestar y una democracia participativa. Bueno, felicitaciones Bueno, por la gracias, iniciativa. chicos. Sí, muy interesante escucharlo.